Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. La Carta Democrática Interamericana tiene esencialmente un valor jurídico, un valor que yo diría constitucional, en términos políticos, sistémicos, definitivamente tiene un gran valor constitucional. Las referencias de la Corte Interamericana de Justicia recientemente a la Carta Democrática Interamericana es muy claro respecto a que lo incorporado allí definitivamente forma parte del acervo jurídico de las Américas y es una referencia fundamental. La carta es una referencia fundamental, es una referencia jurídica, es una referencia política clave para los países del hemisferio. No obstante, tenemos que decir que la Carta no debe acarrear con la culpa de las violaciones a la Carta, como la norma no puede acarrear con la culpa de las violaciones a la norma, o las constituciones de nuestros países no pueden acarrear con la culpa de las violaciones permanentes a la Constitución que pueden haber en diferentes sistemas políticos. La Carta definitivamente sí ha tratado de acotar esto y es una referencia jurídica obligatoria para nuestros países que definitivamente deben trabajar la misma, apoyar la misma, fortalecer la misma, mirar la misma para hacer efectivos los principios allí contenidos, los mecanismos de defensa de la democracia allí contenidos y obviamente también las mejores acciones que podemos tener para prevenir el mejor funcionamiento de la democracia, para hacerlo más efectivo, para resolver los problemas a priori. La etapa preventiva obviamente tiene que ver con cláusulas democráticas que también han habido en diferentes mecanismos regionales y subregionales. Tenemos no solamente la declaración de Quebec con su cláusula democrática, la declaración de Nassau, en la cual se acuerdan desarrollar mecanismos para proporcionar asistencia a los estados para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa. El diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, José Guerra, destacó que debido a la crisis económica que atraviesa el país, se debe realizar un financiamiento abundante para recuperar la economía. Venezuela atraviesa una crisis económica y social muy profunda. Ello exige un financiamiento abundante, no en bolívares, porque los bolívares no cuentan en esta ecuación, para la recuperación de la economía venezolana, sino en dólares. Y para obtener dólares en estas circunstancias, dado la caída de la producción petrolera y de las exportaciones petroleras, y que no hay fuentes genuinas de financiamiento, porque Rusia ni China están poniendo ni van a poner plata en Venezuela, la única forma... Guerra precisó que la forma más efectiva para lograr el financiamiento sería gracias al apoyo de los organismos multilaterales. La única forma de lograr ese financiamiento es con un apoyo de los organismos multilaterales, en cabeza del Fondo Monetario Internacional, pero con el concurso del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento principalmente, para reunir unos 15.000 millones de dólares para el año próximo, para inyectárselo a la economía, aumentar el nivel de importaciones, y adelantar una política social que le permita a las familias venezolanas empobrecidas actualmente tener un nivel de consumo conforme al costo. La declaración de Managua, para mí, un instrumento preventivo fundamental para la promoción de la democracia y el desarrollo, en el que la democracia, la paz, el desarrollo son partes inseparables, indivisibles de la solidaridad americana, dice la Carta, pero obviamente inspirada en el ADN libertario de las independencias nacionales de nuestros países. Y que la democracia obviamente
hay que preservarla con sus valores y principios fundamentales, pero se requiere una labor permanente que para consolidarla. Y esa labor permanente para consolidarla a veces ha fallado en los países, a veces por omisión y a veces con el propósito claro, obviamente, de llevar a alteraciones del orden constitucional. Creo que tenemos que obviamente trabajar mucho en seguir anticipando las causas mismas de los problemas que afectan los sistemas democráticos en el hemisferio. La Carta es un instrumento, como lo dice el último de sus considerandos, ¿no? O sea, señala que forma parte del desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativos a la preservación y defensa de las instituciones democráticas conforme a la práctica establecida. Y esto tiene mucho que ver porque es una de las acusaciones recurrentes, especialmente de aquellos que son también recurrentes violadores de la Carta Democrática. Los representantes de las organizaciones políticas en el sector educativo de Caracas se pronunciaron ante los anuncios realizados por Nicolás Maduro en torno al inicio de las clases presenciales. Mucho conocimiento porque ayuda a las personas a mantener un ambiente claro, vivo y es así como nosotros debemos impulsar una situación que permita a los docentes y a los estudiantes vivir ese tiempo como estudiantes tranquilos en un ambiente cómodo. De ahí que nosotros habíamos propuesto que se establezcan unas políticas que permitan la reestructuración de todas las infraestructuras. Primero, nosotros estamos en contacto permanente con nuestros colegas educadores a través de las organizaciones sindicales y las asociaciones civiles del movimiento de educadores a nivel nacional. Ahí estamos organizándonos, reactivando los comités de defensa por la democracia, por la libertad y por la educación pública gratuita y obligatoria. Y en ese ámbito estamos trabajando, a los fines de seguir protestando, de seguir denunciando. Los dirigentes enfatizaron que apoyarán las elecciones convocadas este 21 de noviembre y anunciaron que se estarán movilizando por la defensa del voto. Lo han dicho los otros secretarios nacionales de los partidos más importantes. El deterioro de la educación es una realidad inocultable. Estos quienes ostentan el poder por más de 20 años han destruido la educación, ha sido un rotundo fracaso. Han pasado por el Ministerio de Educación 11 ministros, no han vuelto a repetir, y cuáles han sido los resultados nefastos. Que es a veces se señala un carácter injerencista o intervencionista de la Carta, cuando el propio artículo primero de la Carta de la OEA es muy clara respecto a que la injerencia se refiere a los asuntos exclusivos de jurisdicción interna de los estados. La defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos son definitivamente temas que con el sistema interamericano complementa la jurisdicción interna, por lo tanto no son de jurisdicción interna exclusiva de los estados y por lo tanto es absolutamente improcedente invocar un carácter injerencista de la misma. Los elementos esenciales que han sido referidos en el artículo 3, los componentes fundamentales del artículo 4, pero fundamentalmente el artículo 1 que establece un derecho a la democracia en los pueblos de las Américas, y los gobiernos tienen una obligación de promoverla y defenderla. Esa obligación de promoverla y defenderla por parte de los gobiernos es lo que a veces se ha mancado. Y la Carta ha servido para encauzar en muchos casos esos problemas. O sea, el primero en invocar la Carta Democrática Interamericana fue la Venezuela de Chávez, aunque resulte paradójico con lo que vino después y con lo que ha ocurrido estos últimos años respecto a su exposición en cuanto a la aplicación de la Carta.
La Carta ha servido para acotar y para brindar soluciones. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Prácticamente en todos los casos en los que se ha aplicado. Y se ha declarado la alteración del orden constitucional cuando el mismo se ha producido, se ha declarado la legitimidad de determinado gobierno cuando así ha ocurrido. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.